Son las 2, la 1 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Domingo 17 de diciembre, a una semana de Nochebuena, en el que tiene lugar en Pamplona la manifestación convocada por Unión del Pueblo Navarro UPN en contra de la moción de censura que llevará Bildu a la alcaldía de la capital navarra con el apoyo del Partido Socialista. Será a las 12 del mediodía con la presencia del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Andrea Delgado. Pamplona no se vende, ese es el lema de la concentración que UPN ha convocado para hoy a las 12 del mediodía en la Plaza Consistorial de Pamplona, en contra de esa moción de censura presentada al Ayuntamiento de la capital navarra y en rechazo al pacto entre H. Bildu y PSN que la va a hacer posible. La concentración va a contar con todo el partido regionalista. Comenzará con un discurso de Cristina Ibarrola, todavía alcaldesa de Pamplona, hasta el próximo 28 de diciembre, día en el que se debatirá esa moción de censura. También hablará Javier Esparza, líder de UPN. Además, ya desde hace días, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, confirmaba su presencia. COPE ha podido saber que acompañará a los regionalistas en primera línea de la concentración. Y a esta hora seguimos pendientes del choque que ha tenido lugar entre dos trenes de media distancia en la localidad malagueña de El Chorro. El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga ha informado de que ninguno de los 200 pasajeros que iban en los convoys ha resultado herida de gravedad. Sí que se informa de una persona herida leve. Todos los presentes han sido evacuados y se ha informado también de que uno de los trenes tiene un derrame de gasoil y el otro está semivolcado. Recordemos que ambos ferrocarriles cubrían la ruta de media distancia entre Málaga y Sevilla. Además, una mujer ha fallecido tras ser atropellada en Galapagar, Madrid. La policía continúa investigando los hechos. Y también seguimos pendientes del caso de Alex Batty, el joven británico que desapareció en Málaga cuando tenía 11 años en 2017 y que ha sido hallado esta semana cerca de Toulouse, en Francia. Este fin de semana, Mati ha viajado a Reino Unido y ya se ha reunido con su abuela, corresponsal en París, Asunción Serena. Alex Batty ha logrado lo que buscaba cuando hace una semana abandonó la comunidad en la que vivía con su madre y con solo 100 euros en el bolsillo estuvo andando 4 días para llegar hasta Toulouse. Desde esta ciudad de la Aquitania, ayer a las 5 de la tarde, según ha indicado la Fiscalía, Alex tomó un vuelo acompañado por miembros de los servicios de la policía británica que habían venido a recogerle para acompañarle hasta el Reino Unido y allí le esperaba a su abuela, que es su tutora legal y a la que no veía desde hace 6 años cuando su madre y su abuelo decidieron secuestrarlo para vivir una vida de nómadas, primero en Marruecos y desde hace 2 años en Francia. Alex, que vivía en una comunidad espiritual, fue encontrado en medio de la noche por un repartidor al que contó que se había escapado porque no quería irse a vivir a Finlandia como planeaba su madre. El joven se encuentra sano y no parece haber sufrido ningún tipo de violencias a lo largo de estos 6 años de secuestro, según el fiscal. Por último, en Israel, la presión aumenta tras el fallecimiento por error de 3 rehenes que portaban una bandera blanca en señal de paz. Miles de israelíes han pedido en varias manifestaciones un acuerdo para la liberación de todos los secuestrados cuanto antes. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha asegurado que van a aprender de lo sucedido. El Estado de Israel lamenta la trágica muerte de 3 de nuestros secuestrados. Ha sido un desastre y un malentendido, y toca pedir perdón. Cuando ocurrió se me rompió el corazón y se rompió también el corazón de toda la nación. Por supuesto que estamos con las familias. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. El Fútbol Club Barcelona se deja 2 puntos en Mestalla y sigue con su mala racha. Manu Pérez. Empate a 1 que deja al conjunto culé a 6 puntos del líder del Girona. Con un partido más, la Liga se aleja. Son 2 tropiezos consecutivos y la frustración se nota en las palabras de Xavi. No podemos perdonar este tipo de ocasiones. No, nos tenemos que exigir mucho más y mejorar, no queda otra. Es un punto para nosotros insuficiente, ¿no? Ir a una final y teníamos el partido totalmente controlado. Era para hacer el 0-2 y prácticamente sentenciar el partido, y es lo que, haciendo un resumen de la temporada, lo que nos está faltando.
Por su parte, el Atlético de Madrid ha caído en San Mamés por 2-0. El Sevilla ha destituido a Diego Alonso tras perder por 0-3 frente al Getafe. Y el Celta sale de los puestos de descenso tras su victoria por 1-0 al Granada. A las 2 sigue la jornada con el Almería-Mallorca. 4:15 la Real recibe al Betis. A las 6:30 Las Palmas-Cádiz. Y cierra el domingo a las 9 de la noche el Real Madrid-Villarreal. En bádminton, Carolina Marín tiene la opción de hacerse con otro título. La final del World Tour Final será a las 8:20. Su rival será Tai Tzu Jin, lo que supone que es la reedición de la final de 2020. Sigues en COPE, continúa la noche de COPE con el Grupo Risa. COPE, estar informado. Escuchas la noche. Con el Grupo Risa. COPE, estar informado. Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Hola, ¿qué tal? Son y 5 las 2. Es la 1:05 en Canarias. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. La noche con el Grupo Risa. Where you can see every couple tries to stop. Sí, señor, impregnando el aire, el éter, las ondas hercianas de ese espíritu navideño que tanto nos invade y nos gusta y nos satisface y nos regocija. Some pumpkin pie. El Grupo Risa. Qué contentos están los niños, qué contenta está la concurrencia y qué contenta está Brenda Lee. ¿Qué le pasa, Whopper, a Brenda Lee? Voy a hacer un poco aquí de Dani Senabre, ¿eh? Vale. Con esto que os voy a contar, la canción que estamos escuchando de Brenda Lee, el villancico, ha alcanzado el número 1 del top 100 del Billboard 65 años después de su debut. Vaya. Pues, hombre, eso se llama llegar y besar el santo. Totalmente. Fíjate que es un villancico prácticamente universal, pero esto de llegar al número 1 no le había pasado antes, y estamos hablando de una canción que salió en la época de Eisenhower. Doy algunos datos del tema. El autor de la canción no nos suena, se llama Johnny Marks, que para empezar, tócate las narices, es judío, era judío. Y no solamente es el autor de esta canción, sino de otros grandes villancicos americanos, como por ejemplo el de Rudolph y la nariz roja, que aquí lo conocemos como el villancico de Don Pablo Echenique. Exactamente. Y el Holly Jolly Christmas. Agarraos, más datos. Brenda Lee grabó esta canción con tan solo 13 años. ¿En serio? Y ya tenía para entonces un contrato discográfico. Esto de hecho lo grabó después de firmar el contrato en el año 1958. Hoy es una abuelita entrañable de 79 añitos que además ha tenido que grabar un videoclip para conmemorar esta gesta del número 1. Qué bonito. Y dices entonces que la canción es de, ¿cómo se llama? ¿Johnny qué? Johnny Marks. Johnny Marks, pues a él no, pero a los hermanos sí que los conocimos. Así que saludamos a toda esa entrañable familia y sobre todo, pues a Brenda Lee, que en fin ha sido llegar y besar el santo, rapidez inmediata. Bueno, estuvo un poco lo mismo que le sucedió a la Carey, porque la Carey realmente sacó el villancico a finales de los 90. All I Want for Christmas Is You, y hasta el año 2019 no alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 y ha estado en el número 1 durante 3 años, entre el 2019 y el 2022, hasta que este año ha sido Brenda Lee la que la ha desbancado. Pero Brenda Lee había rozado posiciones ya en el año 2019, había alcanzado el número 2, porque en el año 1960 solamente había conseguido auparse hasta el número 10. Pues sí, una canción entrañable del año de la polka que escuchábamos de hace chiquitines, el Rocking Around the Christmas Tree, que adquiere ahora todo su vigor porque es 3, 2 o 1, no, es 1, gozada total. Muy buenas tardes. Ya estamos aquí. El ciclismo para, pero la radio no se detiene. Con lo que fue nuestra sintonía primigenia del mundo del pedal. Y que ahora se convierte en música anunciadora de la hora vintage.
Que por cierto, preguntaban en el grupo de Telegram de dónde había salido esta música, esta versión. ¿Sí? Y si te digo la verdad, no tengo ni idea de dónde lo he sacado. Perfecto. Me encanta porque, claro, el oyente estaba esperando a que Whopper le dijese, pues mira, está aquí, te paso el enlace. No, en TikTok. No, perdona, vamos a... Búscalo. Coge el sampler para todas estas cosas, coge el sampler de Belén Esteban, búscalo, que no soy tu chacha. Exacto. Hola, Pontes. José Manuel. Buenas noches. Chico, la lista de la FM, ¿qué tal en tu pueblo? Bien, descansando, trabajando y tirando un poquillo a ver. Suenas igual que en el otro pueblo, pues parece que no te has ido. Es que es lo que tiene la técnica. Chico. Es lo que tiene tener el mismo micro. O sea, que te lo llevas de un lado para otro, ¿no? Como nosotros. No, tengo uno allí y otro aquí. Duplicado. Madre mía, los que estáis ahí, claro, ahí estamos. Claro, ¿cómo se nota dónde hay? El listo de la FM. Bueno, pues vamos a recoger un poquito la sección donde la dejamos la semana pasada, porque ha habido un par de personas que nos han nombrado un par de series que no las habíamos recordado. Yo no sabía que la gente considerase que la serie Canción Triste de Hill Street era como para ser de estas no recordadas. Yo creo que es de las series recordadas. Sí, hombre, sí, yo creo que sí. Bueno, la olvidó Televisión Española y lo rescató Telecinco. ¿Qué quiere decir que la olvidó? ¿No la puso completa o qué? No la puso completa. La música sí, la recordamos muchos y así aprovecho para decir que es que la semana pasada, si no estabais, iba el tema de series olvidadas y de series que no pasarán precisamente a los anales de nuestras historias, pero que están ahí. Muy bien, Fernando, muy bien ese recordatorio. Yo no sé quién era el que mencionaba en la serie, creo que era Xavi Murillo en el grupo de Telegram, que decía que estaba muy mal traducida, y es verdad, porque Canción Triste de Hill Street en el original era Hill Street Blues y era un juego de palabras porque hacía referencia por un lado a lo que es la canción blues, el tema triste, la música blues, y también al uniforme, al color del uniforme de los policías, porque muchas veces, pues como aquí se decía, eso lo sabe muy bien Ismael Serrano, a los, ¿cómo dice Ismael? Los morados, los que nos perseguían. Los grises. Los grises. Bueno, pues, los que nos perseguían. Exacto, pues la referencia es la misma, o sea, los azules de Hill Street hace referencia al uniforme, al color del uniforme de la policía de Hill Street. Lo que pasa es que aquí en España, lo de blues, dijeron, venga, pues vamos a llamarle Canción Triste. Y dices, tu madre mía de mi vida, Canción Triste de Hill Street, con lo fácil que hubiera sido mantener el título original, Hill Street Blues, o traducirlo de alguna otra manera, Los Azules de Hill Street, que también tendría más sentido, teniendo en cuenta de dónde viene el nombre original de blues. Sí, pero como a veces blues se traduce como triste, también, bueno, ahí se hicieron un mejunje, una empanada mental, y ese es el resultado inequívoco. Bueno, otra persona que también nos comentaba en el grupo de Telegram era José María Fernández, a propósito de la serie de Dentro del Laberinto. Dice, 2 lagrimones cuando lo han mencionado, llegué a pensar que solamente la había visto yo. 2 apuntes, los chicos iban viajando en el tiempo, un logro teniendo en cuenta que no salían de la cueva, y el actor que hacía de Rothgo era Ron Moody, el Fagin de la película clásica de Oliver Twist. Yo no recuerdo la película de Oliver Twist, pero sí que recuerdo el careto de Rothgo porque me asustaba bastante. Y echó de menos 2 series británicas a las que no hicimos referencia, Doctor en Casa y Caída y Auge de Reginald Perry. Yo estas series no las tengo controladas. Pontes, ¿tú tienes alguna información al respecto? De Doctor en Casa nos pilló muy pequeños, y de Caída y Auge de Reginald Perry sí que vi en su momento algún episodio. Es una serie de un personaje que está bastante alocado y el título ya describe un poco lo que se cuenta en la serie. Reginald Perry tiene unas ideas de loco que piensa que no van a tener éxito y al final tienen éxito. Y también Xavi Murillo. They are Team Knight Rider. Que es un friki de todo lo que tiene que ver con el Coche Fantástico. No nos recriminaba no habernos acordado del Coche Fantástico porque es una serie bastante habitual, pero sí de la primera secuela del Coche Fantástico, que se llamaba Team Knight Rider. Que yo no sé si tiene más datos, Pontes, sobre esta serie tan extraña. Digo extraña porque realmente pasó sin pena ni gloria. Yo es que no sé si calificarla como los Vengadores del Coche Fantástico o la Liga de la Justicia del Coche Fantástico. Una reunión de varios coches con varias personas, los conductores obviamente, que hacían exactamente lo mismo que hacía Michael Knight. ¿Pero los coches tenían también personalidad como en la serie original? No tengo el dato. Claro, es que yo creo que el gran éxito del Coche Fantástico era precisamente la personalidad del coche. Y no me suena de nada del Team Knight Rider que hubiese varios vehículos, cada uno con una personalidad distinta. No lo acabo de cuadrar. Hubo un reboot de esta serie en el año 2008, que además estaba bastante más enfocado al original porque era un único coche.
Lo que pasa es que había un elenco de gente detrás de apoyo, igual que en la época del Coche Fantástico original estaba Bonnie April en su momento y también estaba Devon Mice como parte de la fundación y los responsables de que el coche pues siguiese funcionando por mantenimiento del coche. En esta serie, en el reboot del 2008, pues había un ejército entero de mujeres, porque por lo menos eran 2 o 3. Buenas tardes. Muy buenas tardes, por cierto, ¿no? Que estaban dedicadas a que el coche siguiese funcionando y a mantener una especie de cuartel general donde podía Michael volver a reparar los problemas del coche o le aconsejaban directamente de manera telemática. Una serie un poco extraña porque además el coche mutaba, quiero decir, no era un único coche, se transformaba en distintos coches. Entonces era una mezcla entre el coche fantástico y los Transformers difícil de digerir. O sea, yo no la vi, pero no acabo de entusiasmarme. La cogí con muchas ganas porque además en los primeros capítulos también salía David Hasselhoff haciendo de padre del protagonista. Era una especie de hijo perdido que tenía por ahí, pero no dejaba de ser un engendro un poco extraño que solamente duró una temporada además. Tuvo una previa, que un telefilm para probar a ver si la gente la veía, pues para testar la serie. La película tuvo éxito, pero al estrenar la serie duró una temporada y tuvo 2 partes. La primera, que estaba la fundación detrás, y a mitad de temporada la fundación cae abajo y después el argumento cae totalmente. Ah, pues mira, no recordaba yo ese impasse. De todas formas, me está mandando, un mensaje que por favor, que el principio, que está muy bien, que sigamos por ahí. Nuestro amigo Juan Cuenca, ya que si podemos decir algo más del Coche Fantástico, que está muy bien lo de la secuela, lo de la precuela o como se llame cuela, pero que vamos bien por aquí. La película a la que haces referencia, Pontes, ¿no sería en la que el Coche Fantástico es un deportivo de color rojo? No. Hay otra película por ahí circulando de Coche Fantástico, que es ese coche, que es muy mala. No sé dónde situarla, yo creo que es antes de la serie del reboot del 2008, y donde también sale David Hasselhoff. O sea, salen los protagonistas originales de la serie, pero la película es tan mala que yo creo que la han olvidado, porque... Es verdad. ¿Cuándo vamos a hacer una lista de cosas malas? Apunta insufribles, asquerosas, o sea, impresentables. Apúntalo, no sé por favor. de qué, de series, de cosas, de épocas, de gente, pero rajando. Para los que nos están escuchando, el único coche rojo deportivo que habla en televisión, en dibujo, es Rayo McQueen. Es verdad. Vamos ya con el tema de esta semana. Me voy. La maldad. El terror. Bueno, pues celebrando estas fechas navideñas. Yo creo que son importantes estas fechas navideñas porque no sé cuántos años hace que nos quitaron de la programación de televisión española a Mazinger Z sin avisar y lo sustituyeron por Orzoway. Yo creo que fue más o menos por Navidades, ¿no? No, fue en septiembre. ¿Ves? Fue en septiembre, pues justo por Navidades, como decía. Un gran cambio. Bueno, y en Navidades del siguiente año recuperaron la serie. Es verdad, había por ahí unos cuantos episodios perdidos que sin avisar también los pusieron además todos seguidos, consecutivos en televisión española, para sorpresa de muchos de nosotros. Y bueno, yo creo que nos estamos adelantando un poco. Vamos a hablar de Mazinger Z por si alguien no lo había deducido todavía. Esto que estamos escuchando para empezar es la versión que escuchábamos en televisión española de La Cabecera. Sí, correcto. Lo digo porque también estaba la versión original japonesa, que no fue la que llegó en un principio. Que para los más habituales se habrá dado cuenta de que es una versión antigua de la que ponemos habitualmente para esta sección. La letra es la misma. ¿Quién cantaba la versión española de la sintonía? Alfredo Garrido. Que por cierto se ha paseado por los salones de manga desde hace pocos años cantándola como si fuese una celebrity y firmando autógrafos gracias a esta sintonía. Bueno, empezamos por el principio. Ahora sí, Pontes, todo tuyo. Adelante, compañero. Vamos, José Manuel Montes. Vamos con Mazinger Z. Mazinger Z es una creación del mangaka, del dibujante Go Nagai, que en 1972 decidió acabar con su anterior serie que se llamaba Devilman, en la que trataba de un protagonista que tenía los poderes de un demonio y se ponía a combatir con otros demonios malvados. Un pequeño inciso. Devilman más adelante acaba saliendo en la serie de Mazinger Z. Correcto. Vale. Pues el autor dice que va a hacer un pequeño cambio en su obra y entonces va a utilizar 2 cosas que a él le gustan. Una, que es la mecánica, reflejada en el motociclismo y en el robot, y la otra,
las revistas eróticas. Buenas tardes. Ahí estamos. Me voy a aburrir esta hora, yo veo que no. Eso te iba a decir, te ibas a borrar de esto, ¿eh? Sí, venga, vamos a ir por ahí, venga, ponte. Ahí vamos. Bueno, vamos a ver, entonces analizo yo aquí. Se supone que las dos cosas que más le gustaban a este señor era la mecánica, ya tenemos al monstruo mecánico y a la motocicleta, que era el medio de transporte habitual de Koji, el piloto de Mazinger Z, cuando no estaba volando en el planeador. Correcto. Y el tema erótico, que aquí en España la verdad es que se vio muy poco, porque esa parte me parece que la censuraban. A ver, la serie de animación tuvo muy poco erotismo. Quien lo tuvo más fue el manga, el cómic. Algo sí que tuvo, porque yo recuerdo algún episodio de Mazinger en el cual Koji se cuela en el baño de Sayaka cuando se está duchando y le echa de allí, aunque obviamente no se llega a ver absolutamente nada, pero hay unos momentos ahí un poquito de dices tú, pero esto en una serie infantil no pinta nada, y es por eso, porque digamos que el Gonagai este era un poquito buenas tardes, ¿no? Caudillo ya no estaba, cuando lo emitieron aquí, ya se podía ver. Pues lo que se vio en televisión era un jardín de infancia para lo que se podía ver en el manga. ¿Sí? Sí. Bueno, atiza. Buenas tardes. Sí. Desarrolla esto, a ver, venga. Voy a por palomita. Bueno, la idea inicial era que el protagonista viajara a todos los sitios en moto. Vamos a ver, es que ha dicho el protagonista, y yo no sé si te estaba refiriendo al robot o a Koji. A Koji Kabuto. O sea a Koji Kanuto. Vale, Koji Kanuto y el otro. Koji Kanuto es el jefe de Mazinger. Pues al final Gonagai dijo que en lugar de la moto que mejor ponía un planeado. Es más lógico, además, porque es que subir a Mazinger Z con una moto es bastante complicado. De hecho, tendrían que poner una rampa o algo así, es un poco ortopédico, es mucho más elegante llegar a Mazinger con un planeador. ¿Cómo se llamaba el planeador? El planeador se llamaba Pilder. Se llamaba Scander. Jet Scander. No, esas eran las alas. Madre mía, me estás liando. No, sí, se llamaba Karandenarrer. En España se llamaba planeador, pero originalmente se llamaba Pilder. ¿El nombre de Mazinger Z de dónde viene? El nombre de Mazinger Z viene de las tres palabras que componen el nombre, que es Ma, que significa demonio, Zin, que significa Dios, y Her, que alude a la naturaleza mecánica del invento. La idea es que la persona que conduzca al Mazinger Z puede convertirlo en un dios o en un demonio. De hecho, Z proviene de la aleación con la que está construida, que se supone que es la que descubrió el abuelo de Koji Kabuto. Correcto. Que era un mineral que solamente se encontraba en Fujiyama, ¿no? En el monte. Sí. Y a partir de él se fabricó la aleación Z, que era lo que le daba la fortaleza al robot. Es curioso lo del tema de la naturaleza mística del robot, porque de hecho en la película de animación que se estrenó hace unos pocos años se explora mucho en esa faceta del personaje me refiero al robot, y en un supuesto origen, no sé si mítico. decir mítico, pero además muy entrelazado con la mitología griega, curiosamente. Es una reinterpretación del personaje curiosa, que me llamó mucho la atención cuando salió en cine, porque estabas hablando de lo que pensabas que era un robot de toda la vida, y en realidad están haciendo referencia todo el tiempo a un dios griego. De hecho, la película que haces mención recupera el argumento de del tercer manga que se hizo de la serie, la que sí, ahí sí que se habla de Mazinger Z como el heredero de un dios griego. Sí, además te das cuenta nada más que la ves con 7 años. Esto es del dios griego. A mí no me la... se me parece un huevo. Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, realmente Mazinger Z es la historia de Koji Kabuto, que es un chaval que tiene un hermano, que pierde a su abuelo, que su abuelo es el inventor de Mazinger, y que de repente se encuentra con que la herencia de su abuelo es un robot gigante que no sabe pilotar. Y de hecho el primer episodio es bastante dramático, porque en uno de esos momentos en los que Koji está intentando hacerse con los mandos del robot que le ha dejado su abuelo, casi se cargó a su hermano. O sea, ¿sí? de un pisotón estuvo a punto de llevárselo por delante. Y no podía haber dejado al abuelo las instrucciones o algo, que de verdad esta gente... Es como lo de Ralph Hinckley y el gran héroe americano. O sea, no tiene el manual de instrucciones del cacharro. Lo perdió. Y se tiene que hacer con él un poco sobre la marcha. Y además también en el primer capítulo inmediatamente conocemos a Afrodita, bajo los mandos de Sayaka, que es la hija de el profesor Yumi, ¿puede ser? Correcto. Que de momento está encargado un poco de la defensa de la ciudad y del país, porque está siendo atacado últimamente por un señor que se llama Doctor Infierno, con unos secuaces bastante extraños y unos robots muy maléficos. No sé si me estoy adelantando al guión de José Manuel Pontes, pero ¿nos podías contar un poco quién es el Doctor Infierno? El Doctor Infierno era un compañero del profesor Kabuto,
y que habían descubierto en una isla griega una antigua civilización que había construido robots para defenderse. O sea, fijaos, volvemos otra vez aquí al tema griego. Realmente los monstruos del Doctor Infierno no los había fabricado él, se los había encontrado y a merced de una especie de tridente con 2 púas que tenía, los ponía en marcha, los enchufaba, le daba vida y entonces los lanzaba contra Japón y Mazinger tenía que salir a defenderlos. Quiero decir, estas cosas no las considerábamos cuando éramos pequeños. O sea, nosotros solamente veíamos al Doctor Infierno luchando contra Mazinger, pero no nos planteábamos de dónde habían salido esos monstruos, si los había fabricado él, o si los había pedido a Amazon, o dónde habían salido. Sí, no, tú sabías que el Doctor Infierno era el malo y ya está. Y no entrabas a que era muy buena persona. Hay otra cosa que también me gustaría explorar con Pontes, que es el origen del Barón Asler, porque recordemos que el Barón Asler era un engendro que estaba formado mitad por un chico y otra mitad por una chica. Era la ley trans en Mazinger. Sí, el LGTBI. Pues realmente tiene un origen mucho más romántico, porque es algo así como 2 amantes que se fusionaron, ¿no? Algo así. Eran 2 amantes que se habían encontrado en la isla Mykenä, donde los restos de los robots, y eran 2 momias. Y el Doctor Infierno cogió la parte que se podía aprovechar de las 2 momias y la fusionó con un robot. O sea que ¡madre mía! El Doctor Infierno era un poco como el Doctor Frankenstein también. O sea, a la hora de construir engendros, cogió la mitad masculina y la mitad femenina, las fusionó y de ahí salió la personalidad que yo creo que era la que más miedo me daba de toda la serie, que era el Barón Asler, no solamente por el personaje en sí, que daba mucha grimilla para la época. O sea, además, tenía 2 voces, ¿no? El Barón Asler. Correcto. Hacían una cosa muy curiosa. Cuando estaba en plano la parte femenina del varón, lo doblaba una voz femenina. Cuando estaba la parte masculina, la doblaba una voz masculina. Pero cuando se veía de frente, la doblaban las 2 voces simultáneamente. Sí, correcto. Era una sensación muy extraña para la época, para nosotros. Se daba bastante mal rollito. Yo creo que, ya te digo, que incluso era peor que el Doctor Infierno, porque el Doctor Infierno era un anciano con barbas que se dedicaba a azuzar a los monstruos para que luchasen contra Mazinger. Ya está. ¿Qué más personajes nos podemos encontrar en la serie? Bueno, el Conde Brocken. El Conde Brocken también. Ahí va, el Conde Brocken. Era uno de los esbirros del Doctor Infierno, que era el señor este que tenía la cabeza que llevaba en el sobaco, ¿no? Llevaba la cabeza en el sobaco. Bueno, sí, la cabeza volaba. ¿Cómo? Sí, la cabeza le volaba, pero en los planos aparecía con la cabeza sujeta debajo del sobaco. Sí, aquello para tener amarrada se la cogió con el brazo. Oye, los dibujantes se fumaban un porro antes de hacer la serie. Pues me lo imagino. Hombre, supongo que todo esto sería responsabilidad del autor, de Gonagai. O sea, todo se consultaba a Gonagai para que dijera si daba el visto bueno a todas estas ideas. Si no mal recuerdo, el Conde Brocken era un aliado del Doctor Infierno porque tenía bajo su mando a otro grupo de robots, ¿no? Sí, las del Cruz de Hierro. Sí, el ejército de monstruos de la Cruz de Hierro. Que todo recordaba un poco al ejército nazi. Sí, tanto la estética del Conde Brock como la de los robots eran un poco tirando a nazis. De hecho, Conde Brocken era la recuperación del cuerpo de un militar nazi que el Doctor Infierno lo convirtió en robot. O sea, estamos haciendo aquí nazis, griegos, esta es una cosa intercivilización importante. Es lo que te decía, es que esta lectura de Mazinger Z no la habíamos hecho nosotros cuando veíamos la serie. Tiene muchas más implicaciones de las que pensábamos. El primer día que ve al Conde lo consciente es un nazi. Es un nazi. Es un nazi. Este es nazi. Bueno, a ver, más gente que podemos encontrarnos en la serie. Hemos hablado del hermano pequeño de Koji, que era un pesado que estaba siempre en medio, que no servía para nada. ¿Cómo se llamaba? Ciro se como llamaba. Las galletas. Luego estaba también, lo hemos dicho, la hija del profesor Yumi. Sayaka, la piloto de Afrodita A, que por cierto se le atribuye la frase esa de pechos fuera, que jamás dijo. O sea, jamás, nunca. Esto es como lo de Ricky Martin y la mermelada. Esto jamás existió. Es lo que llaman un efecto Mandela, que es cuando nosotros, a base de escuchar una cosa como que fue real, al final acabamos creyéndola, e incluso habrá mucha gente que diga, no, si esto yo lo escuché. No, aquí están juntando 2 cosas. Primero, que Afrodita tenía unas armas que era el fuego de pecho, ¿no? Pechos que se disparaban como si fuesen misiles, y luego estaba Mazinger Z, que utilizaba la expresión puños fuera. Claro, entonces la gente fusionó esos 2 conceptos por una cosa un poco más buenas tardes, que era pechos fuera, pero jamás se llegó a decir esa frase en la serie. ¿Qué más nos puedes contar de esto? Pues al final que el manga se resumió en 5 tomos recopilatorios y la serie alcanzó los 92 episodios. Hay que hablar del tratamiento que se le dio a la serie en España, porque como hemos comentado al principio, la serie la cancelaron fulminantemente para sustituirla por Orthoway, pero había razones de peso detrás de esto. Bastantes quejas, se dice que bastantes quejas de los padres y asociaciones de padres que no toleraban tanta violencia a la hora de... ¿Sí?
Sí, pues a nosotros nos parecía normal. No, normal. ¿No? Ya te digo yo que no. O sea, yo veía Mazinger Z con pavor. O sea, de hecho, no lo recuerdo porque yo tenía como 3 o 4 años nada más, pero mis padres siempre dijeron que yo veía Mazinger Z con medio cuerpo fuera del cuarto de estar. O sea, solamente asomaba la cabeza por la puerta porque me daba mucho miedo. Y es que realmente las escenas de los robots atacando Tokio eran bastante cruentas, en el sentido de que se destrozaban edificios, se destrozaban trenes y veías a la gente caerse de los edificios. No había sangre, pero sí que te das cuenta de que la gente la palmaba. Y era muy violento también cuando atacaban a Mazinger Z las torturas a las que se sometía, tanto al robot como al piloto. O sea, electrocuciones, amputaciones... Pues ahí sí que decimos nosotros. Ahora que hacen los cantajuegos, pues nosotros era con Mazinger Z. De hecho, también en algunos de los ataques hacia Afrodita, había veces en que Afrodita acababa partida por la mitad. Venga, hombre. Sí, correcto. Y eso que Afrodita también estaba fabricada con la aleación Z. En teoría era prácticamente que no se podía romper, pero Afrodita acababa casi siempre, cuando sacaba los 2 misiles, ya no podía hacer nada. Se acabó, ya no podía hacer nada. No tenemos más repertorio. No. Es que mientras Mazinger Z era un dechado de armas, Afrodita solamente tenía en los pechos. Ya no podía hacer absolutamente nada más. Yo entiendo que son armas de mujer, pero, hombre, ponerle un poco más de variedad, yo qué sé. De hecho, cuando Afrodita acabó ya para los restos y se idearon crear a Diana ya tenía un poco más de power. Sí, tenía un viento y tenía una especie de descarga eléctrica. A ver, otras de las diferencias entre el manga y la serie es que había un personaje que se llama Boss, el amigo de Koji y de Sayaka, que acababa fabricándose un robot con desechos de desguace. Sí. Además se llamaba el robot Boss, o algo así, ¿no? Sí, correcto. Como el piloto. ¿Qué diferencia hay entre el Boss de los cómics y el Boss que veíamos en televisión? El Boss de los cómics era una mera comparsa. Bueno, más o menos como en la serie, pero en la serie sí, pero es que en la serie termina teniendo un poco más de protagonismo cuando se fabrica el robot este que ha comentado Oscar. A vos lo habíamos visto en la serie un poco como la Cuchipandi de Koji. Correcto. Y prácticamente no salía hasta que se hizo el robot, que el robot tampoco servía para nada más que para que descabezase. No tenía nada. Para nada. Era el elemento de humor de la serie. Además era un humor bastante lamentable porque con vos había otros amigos que uno de ellos siempre tenía un moco colgando. Duche y muche. Literalmente, o sea, siempre salía con el moco encima del labio. Y era una de esas cosas que dices tú, no tiene ningún sentido aquí, estamos todos amargados, porque Mazinger Z no puede luchar contra el último engendro mecánico y sale el boss aquí a dar la nota, pues no servía para nada más. Aquí además, el que no tenía un robot no puede salir en la serie. Correcto. Estaba muy bien, que era, al principio Koji Kabuto, como decía antes Pontes, se desplazaba a los sitios en moto, pero llegó un momento en que ya Koji Kabuto asumió el planeador como el coche de empresa y entonces se lo llevaba a su casa. Y lo aparcaba en la puerta. Lo aparcaba en el sótano, que era lo mejor de todo. ¿Pero cómo lo metía y lo sacaba en el sótano? Si era un planeador. No lo sé. Eran dibujos animados. Por la puerta. Bueno, y entonces al final, ¿qué pasó con los personajes? La parte de la serie que no llegamos a ver, porque como decía antes, la interrumpieron abruptamente por el tema de las protestas de los padres, nos dejaron sin un montón de capítulos y pasaron cosas en la serie que no pudimos disfrutar en su momento. ¿Qué pasó en la parte de Mazinger Z que no vimos? Pues que el barón Ashura y el conde Brocken mueren. Bien, eso está bien. Eso está bien. Y entonces el Doctor Infierno se termina liando con un personaje que se llama Duque Gorgon. ¿Ese que tenía los pies de caballo? O sea, en plan cíclope. Es de un tigre, no, de un tigre. De un tigre. La parte inferior era un tigre con todas las letras. Con todas. Sí, pero con cabeza también de tigre. Y la parte de atrás, el culete del tigre, emergía el cuerpo del Duque Gorgon. O sea, imaginaos el torso de una persona encima del culo de un tigre. O sea, esto se fumaban algo seguro, tío. Pero es que se fumaban algo seguro, de verdad. No, yo lo que entiendo es a los padres de la época que veían esto en televisión, vieron unos dibujos animados, normal que protestasen, porque es bastante... Es que veníamos de tiempo de Franco, Y este se lía con el Doctor Infierno. Sí, se alía con el Doctor Infierno porque... Se alía. Vale, es que digo se lía. Se alía. Porque el Duque Gorgon aporta dinero a la causa. Antonio Gorgon. Sí, porque el Doctor Infierno se había quedado ya sin robots. A 2 velas. Es que yo también había entendido que se habían liado. Yo también.
Exacto, es que había entendido que se había liado con el duque de Antonio Gorgos. O sea, se alía, hay una alianza. Vale, o sea, y entendemos que el Doctor Infierno ya tiene pinta ya menos que la UGT con Franco, ¿no? Ya va perdiendo... De hecho, el Doctor Infierno llega un momento en que tiene que tirar del propio Duque Gorgon, pero de repente el Duque Gorgon se saca un robot de la manga o un par de robots o lo reconstruye, o no sé qué es lo que hace exactamente, porque además no está en la serie regular, está en una ova de estas. Saca a un robot que efectivamente se acaba cepillando a Mazinger Z. Sí, al final de la serie, al final de la serie aporta un robot que se carga a la sustituta de Afrodita A, a Diana A, y se carga a Mazinger Z. Pero más que cuando ha dicho que se lo cepilla, Dios. Se lo carga. Muere Mazinger Z y no dijeron nada. Sí, muere Mazinger Z en un episodio bastante dramático. Sí, pero entonces aparece el sustituto de Mazinger Z, Gran Mazinger. Que yo nunca he entendido el origen de Gran Mazinger, tanto del robot como del piloto. ¿Quién es el piloto de Gran Mazinger y de dónde sale el robot Gran Mazinger? El piloto se llama Tetsuya Suguri. De Zumárraga. Sí. De Zumárraga, sí. Pero con Koji Kabuto, ¿qué pasó? Y el creador de Gran Mazinger es el padre de Koji Kabuto, Dr. Kenzo Kabuto. ¿Y dónde estaba el padre todo este tiempo? Fabricando al Gran Mazinger. En el casino. Buscando dinero. No, en serio, o sea, es que nos hemos tirado 90 y tantos capítulos, que es lo que dura la serie primigenia, viendo a Koji Kabuto, que si el abuelo y tal, si el abuelo fallece, que si se tiene que hacer cargo de su hermano pequeño, que si no puede tener una relación normal con Afrodita porque está todo el día trabajando y tal, claro. Y de repente aparece el padre. Conciliación laboral. Aparece el padre ahí a salvar la papeleta en el último momento de haber salido antes. O sea, claro, sí. Llevas 90 y tantos episodios dejando que me electrocuten, que me partan por la mitad, que me hagan de todo. Lo que todos sufrimos cuando Mazinger empezó a enfrentarse a los primeros engendros del Doctor Infierno que podían volar, porque Mazinger no podía volar y hasta que no le fabricaron las alas, el Jet Scrander, pues no podía ponerse a la altura de los bichos que le mandaba el Doctor Infierno. ¿Y el padre dónde estaba mientras tanto? Vamos, tú eres un padre, te enteras de que a tu hijo le han partido por la mitad y no haces nada. Tú con perdón no eres un padre. Tú con perdón eres una mierda. Es una mierda. O sea, el padre es un mierda. Es como del nido. El padre es el hijo es mierda. El padre no, el hijo sí. No, o sea, bueno, puedes decir que es un mierda si piensas que es el hijo del abuelo de Koji, del Dr. Kabuto, claro. Original. Pues la madre no sale, ¿no? La madre no sale. No, la madre no sale. No hay madre. No hay madre. No. Bueno, entonces, la serie cuando la vimos aquí en Televisión Española, en horario estelar de las 3:30 de la tarde de los sábados. Sí. Durante 32 semanas, Televisión Española había comprado un episodio más. ¿Qué pasó con ese episodio? Ese episodio no se llegó a emitir. Porque fue la semana en la que lo sustituyeron por Orzo Way. O sea que realmente no nos perdimos tampoco toda la serie completa, sino que nos perdimos el último episodio de la tanda que había comprado Televisión Española para haber emitido entonces. Bueno, de hecho Televisión Española había comprado unos episodios más de los que les había vendido la distribuidora BRB. Y ese episodio que no se emitió era la segunda parte del episodio de la semana anterior. O sea, que nos con lo cual la trama se quedó a medias. O sea, esto es imposible. O sea, un episodio que por lo visto se divide en dos partes, a su vez subdivididas en dos episodios distintos, nos ponen la primera y la segunda parte de ese episodio no la ponen. Sí. No, se ha perdido. Muy dramático. ¿Cómo es posible? Muy dramático. ¿Y se puede ver en algún lado? ¿Se puede comprar? ¿Se puede...? Bueno, es que aquellos que se quedaron a medias. Eso da para un máster, porque estamos aquí hablando de que la serie originalmente, digamos que tiene un montón de etapas diferenciadas por su doblaje. Sí. Porque una cosa es lo que se emitió en Televisión Española y se dobló para Televisión Española, y luego está lo que se dobló para Televisión Española y no se emitió o se emitió después, y luego está el resto de la serie que se dobló fuera. Cuenta un poco cómo va todo esto, por favor. Bueno, vamos a ver. Primero hay que pensar que en España no llegó la serie completa, o al menos esos 32 episodios que se compró Televisión Española no eran consecutivos. O sea, que realmente cuando lo estábamos viendo en España, estábamos viendo episodios sueltos. Episodios sueltos. O sea, mandaron el 3, el 9, el 26... Te podías hacer la Bonoloto con eso, ¿no? Tal cual, mandaron, lo tengo aquí apuntado, mandaron el 1, el 2, el 9, el 18, el 19, el 22, el 24 y el complementario el 27. ¿Y te volvías loco o hacía falta una linealidad? No, tampoco. No, la cosa es que en algún episodio sí que aparecían imágenes de episodios que no se habían emitido aquí y te podías quedar un poco como diciendo... me he perdido algo. Exactamente, me he perdido algo. Ya, es normal, porque se hacían referencia a lo mejor a monstruos con los que había luchado Mazinger Z en episodios anteriores, y de esos monstruos no sabemos nada. Lo que pasa es que como los nombres de los monstruos eran tan sumamente extraños, pues tampoco pasaba nada, porque si te decían, no, es que hace poco estuviste luchando contra Pitbull F2.
Dices tú, pues vale, pues me lo creo. No recuerdo ningún Pitbull, pero puede ser, porque todos se llamaban así, ¿eh? Correcto. Mazas M1, Pontes L7, Brutus. Sí, había uno que se llamaba Brutus. ¿No era Brutus M3 o algo Y así? de hecho, Brutus M algo, sí. O algo así, Y de- sí. Y de hecho, en un episodio, el Doctor Infierno recupera los planos del acompañante de Mazinger Z que se llamaba Minerva X. Uy. Toma ya, esto igual... Pero cuando dices acompañante, ¿a qué te refieres? ¿A un robot inédito? Un robot femenino que tenía que hacer compañía a Mazinger Z. Pero que no se llegó nunca a fabricar y entonces el Doctor Infierno No. trincó los planos. Correcto. Me acuerdo de aquel capítulo, aunque no sé, creo que ese capítulo no se pasó por el circuito español normal, No. pero es un capítulo en el que el robot al final acaba falleciendo porque se enamora de Mazinger. Correcto. ¿Pero Sí, tuvieron tema o no? No llegaron a tener, Buenas tardes. a tener No, tema. bueno, hubo algunas escenas un poco machistas. Sí, bastante, Sí. bastante. Sí. De hecho, es algo así como que la robot acaba rindiéndose a los encantos de Mazinger Z. Ahí está. Pero es que además se da la circunstancia de que ese robot físicamente era bastante parecido al Mazinger Z original, entonces daba un poco de grimilla, porque parecía que se quería enrollar con su hermana. Con su hermana robot, quiero decir. Madre mía. Sí, era una cosa bastante siniestra. Yo creo que por eso no llegaron a comprar ¡Qué aquí. asco! Además, es uno de esos episodios que está doblado con el doblaje extraño, que todavía no habíamos anticipado el tema, pero no lo hemos desarrollado. ¿Cómo es el tema de los doblajes de Mazinger Z? Bueno, en España, o al español, hay 3 doblajes. El de los episodios sueltos que se encargó Televisión Española. El de la serie completa que se hizo primero entre Miami y me parece que era México. Y después el que nos ha llegado hasta la fecha, el que estrenó Telecinco y el que se ha distribuido en DVD y Blu-ray aquí en España, que se dobló en Cuba. Y entonces el doblaje de Televisión Española con las voces de Julia Gallego, de Luis Posada, de Mediavilla, ¿ese cuál es exactamente? Ese es el español de los episodios sueltos y no está al completo. El del Televisión 79, Española, será ese, claro. Sí, el de 78-79 y Televisión Española lo ha dado por perdido. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a ver. A ver, ese doblaje no está reeditado en alguna de las ediciones. Sí, está reeditado, pero porque en su momento se editó en VHS y los que compraron esos VHS han rescatado el audio de las cintas. Hay algunos episodios, sobre todo en la parte final, que el audio es insufrible, está grabado directamente de un altavoz. Y incluso Selecta Visión, que ha sido la encargada de editarlo en DVD y Blu-ray, ha incluido estos audios que la gente ha dicho que para meter eso mejor no hubieras metido nada. O sea que si te compras la edición buena en DVD puedes encontrar la pista con el doblaje cubano, la pista con el doblaje barcelonés, la pista con el doblaje del altavoz del televisor. Sí, lo que es correcto. De hecho, en la edición de Selecta, el doblaje de Televisión Española se propone como un extra del Blu-ray o del DVD. Pues qué quieres que te diga, a mí me parece fantástico porque no hay cosa que más me reviente que escuchar un episodio de Mazinger Z con las voces que todos recordamos de pequeños y el siguiente tener que escucharlo con otras voces distintas, no porque sean hechas en Cuba, Miami o... Eso da igual. No, es que es eso. No. Lo que molesta es que no son las voces que tú recordabas de tu infancia. No porque sean, como dice el Whopper, de otros países para nada, o sea, pero sí rompen con tu recuerdo, tío, que forma parte de tu equipaje sentimental, digámoslo así, y es otra cosa distinta. Bueno, la serie es obvio que fue un éxito en España, a pesar de ese recorrido tan abrupto que tuvo, y de hecho yo creo que generó un montón de merchandising que para la época era prácticamente desconocido, porque no me suena que hubiese series de entonces que generasen tantos cromos, tantos muñecos, tantas chapas y tantas historias como Mazinger Z. Incluso 6 cómics de manufactura española que se hicieron a partir de los fotogramas de la serie de televisión. Se editaron 6 y esos se han ido reeditando en los últimos años como una cosa de colección. Coleccionista, ¿no? Sí. Yo en su momento tengo los 6 originales que me los compró mi padre allá en el año 78. Qué fuerte. Que los tengo los tengo en un altar. Eso es una pasta, ¿eh? Sí, bastante. Yo lo que sí que recuerdo es que sacó Danone una colección de cromos que se juntaban comprando los packs de 4 yogures, que también estaban sacados a partir de fotogramas de la serie de televisión y que estaba muy bien hecha la colección, porque más o menos, a ver, salvando las distancias, te podías hacer una idea de los episodios pues mirando los cromos correspondientes a cada uno de ellos. Y eso también está bastante valorado. Lo que pasa es que, claro, bien conservados es difícil encontrarlos. Y entonces, ¿quién dices que mató a Mazinger Z? Dice, pues digo por llamar a las cosas por su nombre y ahora decirlo ahora que ha prescrito. Pues el Duque Gómez.
Gorgon. El duque de Gorgos lo mató, ¿eh? No, pero no fue él concretamente, sino uno de sus robots. Creo que fueron 3 de sus robots juntos. O sea, es que fue una cosa en plan ataque masivo contra Mazinger Z. Tuvo que salir el gran Mazinger a rescatar. Ayudarlos. Pero lo único que consiguió fue salvar a Koji, porque el robot estaba ya absolutamente destrozado y no servía ya ni para llevar a desguaces la torre. O sea, estaba la cosa bastante... De hecho, la novedad que aportaba Grand Mazinger era que llevaba una gran espada con la que lo partía todo. Sí, físicamente el Grand Mazinger era parecido al Mazinger original, pero era como una versión ciclada del Mazinger, o sea, una versión con esteroides. Se repetían muchas de las armas que tenía el Mazinger original, el fuego de pecho, lo de los ojos y tal. Este volaba directamente, digamos que tenía unas alas retráctiles, no necesitaba del Jet Scrambler para poder volar, pero era, pues lo que digo, pues una versión remozada, una versión 2.0 de Mazinger Z. El Jet Scrambler, Florentino se hubieran dejado eso para jugar. Bueno. Oye, yo quería preguntarte por una cosa que salió a principios de los años 80, que era una película, no sé si fue finales de los 70, principios de los 80, de un Mazinger Z de color rojo. De color rojo. Pontes, no sabes de lo que te estoy hablando, ¿verdad? No, como no sea la película que se editó, que se estrenó en cines en el 79, de Mazinger Z rojo. A ver, es que era una película de gente real, quiero decir, no era una película de animación. No. Es una película que yo creo que no se llamaba Mazinger Z ni parecido, lo que pasa es que vieron que era un robot y que estaba todo lleno de japoneses y aquí en España dijeron, venga, Mazinger Z, el robot de las estrellas, se llamaba la película. Sería de una de estas películas coreanas que aprovechaban el éxito así, de la serie. Pero es que no se parecía nada al robot. No, esas películas coreanas no tienen ningún parecido con la realidad. Pues te digo más, o sea, la sacaron en cines porque yo recuerdo que fui a verla, no es un efecto Mandela, y también sacaron cómics con esa figura de Mazinger Z que ya te digo, no tenía nada que ver con el original, era de color rojo, también estaba tripulada por un chico y la particularidad es que no tenía el fuego de pecho, sino que le salían como Afrodita misiles de la parte de los pectorales. ¿Onda? Mazinger Z, el robot de las estrellas. Yo creo que si lo buscas por ahí, lo estás viendo. No me suena. ¿No te suena? No me suena, no. Pues no es muy mítica y merece la pena verla porque te ríes un montón. Yo no sé si nos queda algo más que añadir a todo esto. No, si Sayaka también se la carga o no. No, Sayaka no muere. De hecho, Sayaka y Koji Kabuto se van a Estados Unidos a estudiar. Ya era hora, dando guarrazos en otra serie y se van a estudiar al final. No podían haberlo hecho al revés. Pero no acaban bien. No. ¿Sin lío? Tuvieron lío, lo que pasa es que después acabaron por divorciarse, separarse, lo que fuese, porque en la película de Mazinger Infinity se sabe que han estado juntos, pero ya no lo están. Y hay una especie de resquemor entre ellos dos de aquí pasó algo y no sabemos exactamente qué fue. Exactamente, y luego es cuando Sayaka le hace una canción, como Shakira Piqué. Ahí está. Muy bonito, sí. Qué barbaridad. No sé si nos hemos dejado algo, ¿eh? Lo último, quien quiera ver un Mazinger Z en 3D puede pasarse por la ciudad de Wajima en Japón y visitar el museo de Gonagai. Allí tienen un Mazinger Z, pero si quieren pueden venirse a Tarragona, que en Tarragona, en la urbanización Mas del Plata, existe una estatua de 10 metros que se levantó en 1979 que recrea a Mazinger Z. Yo tengo conocimiento de esa estatua de Mazinger, no la he visto en persona. ¿Qué tal se conserva? Porque hubo una época en que estuvo bastante estropeadilla, pero me parece que de un tiempo a esta parte la volvieron otra vez a remozar y ahora debe lucir mejor que hace unos años. No, luce mejor, ¿verdad? Luce mejor. Tengo compañeros de trabajo que por la proximidad con la fábrica se pasean por allí y envían de vez en cuando fotos y está bastante bien conservado. Bueno, mejor, igual es mejor, sale más a cuenta ir a Japón porque Tarragona queda un poco lejos. Bueno. Ay, qué barbaridad, señoras, señores, ladies and gentlemen, las aventuras y desventuras de Mazinger, saludando a la Navidad a toda velocidad, sus puños vuelan. De sus pechos un rayo fatal, lanza sin pesar. Hala, Dios Pontes, que te vaya bien por el pueblo. Vale, gracias. ¿Qué pasa? Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado. A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es reencontrarme con mi madre cuando vuelvo a casa. Y pues nada, cantamos villancicos y pasamos un muy buen rato en familia. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad? La familia, porque quiere decir que seguimos juntos, que va aumentando, que nos seguimos queriendo. Y un puntito de melancolía porque forma parte de la Navidad. Pensar, recordar y añorar a los que ya no están. Estar todos juntos y seguir queriéndonos y recordar a aquellos a los que quisimos tanto
y que ya no están. En la linterna de COPE, Ángel Expósito comparte contigo la ilusión de la Navidad. Feliz Navidad. Escuchas La Noche. Con el Grupo Risa. COPE. Estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Merry Christmas, baby. Sure they're treating me real nice. Vamos, un poquito de Rod Stewart. I said, Merry Christmas, baby. You sure they're treating me nice. Bought me a diamond ring for Christmas. And I feel like... Gregorio Parra, buenas noches, buena madrugada. ¿Te gusta Rod Stewart o no? Me encanta. Qué bonito. Esto me sirve como base musical para dar atención a la petición de la malla de esta hora, que corre a cargo de Juan Luis Quiñonero, que escribió un correo electrónico diciéndonos: hola, trío de Ases, os escribo desde Burlada, Navarra. Os escuché en el Vaya Fiesta el otro día que poníais un corte de un narrador argentino refiriéndose a un futbolista llamado Melano. Esto me ha hecho recordar vuestras llamadas de Kerry Caberga. Me encantaría volver a escucharlas. Un saludo. Bueno, por si alguien no sabe la historia de Kerry Caberga, concretamente de Kerry, que es nuestro personaje favorito, empezó a zascandilear por todas las radios y todos los medios de comunicación nacionales. Primero aterrizó por aquí, en COPE. Vamos a escuchar a Santi Duque. Te han seguido mandando mensajes. ¿De dónde era? De Perú. Siempre, claro que sí, hay un amigo para siempre ya, Kerry, claro. O sea, como si no fuera suficientemente difícil narrar fútbol sala en un monitor de 20 pulgadas a toda leche, leer los tweets y que encima haya idiotas con tiempo libre que te la intenten clavar. Pero oye, que no... pues han encajado bien, Pues se ha calentado, que no me dolió nada, Eso os pasa, y le pasa al narrador de rugby de Movistar, por estar pendiente de las redes sociales. Claro, tú estate a lo que hay que estar, a contar lo que estás viendo. Los tuitea Pepito Pérez de Moscú. Y a mí qué más me da, si estoy que me cuentes el partido, ¿no? Que encima la culpa es mía. Kerry Caberga desde Perú, desde Lima. Un abrazo fuerte a Perú. Esto, ¿verdad? Aquel tono de voz de Santi es como el de Malotón. Algún zoquete que no sabe que a estas horas hay que hacer la tontería de Que le la pinta. Que le faltó decir que sean felices. Que sean felices, que sean felices. Bueno, pues nuestro querido amigo Kerry siguió viajando por el mundo y poco tiempo después aterrizó en la emisora amiga y hermana, paisanos míos, Chico, Ebro FM con Luis Rubio. Vamos a ver. Dice Kerry Caberga, nos dice: os escucho desde Estados Unidos casi todos los días, porque me parece el único programa en el que hablan del Real Zaragoza con raza. Kerry Caberga, saludos de un amerimaño. Muchas gracias, Kerry. Quiero mandar un saludo al amigo Kerry, o como has dicho que estaba el americano. Te lo voy a decir ahora mismo. El amerimaño este. Kerry Caberga. Pues me parece que te han colado, Luis. Que es muy gracioso. ¿Cómo fastidia cuando te la clavan, verdad? Cuando, no sé, Álvaro Morata, ¿tú estás ya por aquí? Sí, yo estoy por aquí. Sí, ya esperando a que luego me deis paso con el nido de ratas y tal, pero bueno, aquí estoy esperando. Tú el chiste lo has pillado, ¿no? O sea, el Kerry Caberga, ¿no? Sí. Me lo acaban de explicar. Me acaba de mandar un mensaje Samu Lino, compañero de club, explicándome de qué va esto. Sí, bueno. Me parece buenísimo. Ahí está. Bueno, pues dejamos Zaragoza y viajamos hasta Santander. Ahí, a la vera del mar Cantábrico. Esta es la emisora de radio que tiene la Federación Cántabra de Fútbol, que se llama Radio Fútbol. Después de unas serias deliberaciones para buscar el nombre de la emisora, ahí que aterriza nuestro amigo Kerry. Que hay un delantero costarricense que podría ser el tapado, Cedric Omoyi. No acabaría fichando y le estarían utilizando para tapar este fichaje. No puede ser, esto es... El 9 costarricense me ha dicho que se llama Kerry Caberga. Kerry Caberga. Bueno, ahí está Kerry Caberga, sus aventuras por el mundo. Yo más o menos recordaba estos cortes, pero ya el siguiente me parece de Aurora Boreal.
porque está muy bien Radio Ebro, COPE, Santiduque, Radio Fútbol, pero estos Miner de la Universidad de Salamanca. Sí, sesión informativa virtual sobre la EBAU, evaluación del bachillerato para acceso a la universidad. Ruegos y preguntas, la moderadora lee los mensajes de un par de amigos. Escucharlo. No dejan de entrar preguntas a nuestro chat. Rosa Melano, vivimos unas circunstancias muy especiales, como decimos, y hay estudiantes que se lo plantean. ¿Qué pasa si muestro síntomas? ¿Qué debería hacer? Nos dice Rosa Melano. Y Elber Galarga dice, aprobé la PAU en cursos anteriores, la anterior prueba, y quiero presentarme a la EBAU para mejorar la nota de la fase general. ¿Puedo hacerlo? Perfectamente. Nos dijo que sí. Bueno, estos son en realidad amigos de Qué rica verga, son de la familia, tanto Rosa como Elber. Y esta es la universidad, atención. Sí. La Kerry Family se extendía, sí. Lo digo, pues tenga cuidado. Tony Martínez del máster de COPE, o Iñaki Cano, o Julio Pulido, todos estos que dan clases, que algún día os la pueden clavar. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es iniciar un itinerario gastronómico a través de 3 restaurantes. Uno de ellos es el Chistu, y creo que coge el teléfono nuestro amigo Manolo el Tigri, ¿verdad? No lo recuerdo, no lo recuerdo. Sí, el Tigri, Casa Gerardo, y este primer restaurante donde Kerry va a reservar mesa. Atención. De María, buenos días. Sí, buenos días. ¿Era para reservar una mesa? ¿Cuántas personas, señora? 2. ¿A nombre de quién? Nombre mío es Kerry. ¿Kerry? Sí, apellido es Caberga. ¿Caberga? Sí. Caberga, bien, perfecto. Eso es. Kerry Caberga. Venga, muy bien, perfecto. Aquí lo esperamos entonces, ¿sí? Ok, me repite el nombre y a ver si es correcto. Kerry Caberga, ¿sí? Mantenga la reserva en stand-by porque esto es una broma del partidazo de COPE de Juanma Castaño para todos los amigos de María y felicitarles las fiestas. Muchas gracias, muy amable por la felicitación, igualmente. Qué bien se comen de María, qué gran marisca. Y feliz Navidad. Feliz Navidad, que le vaya bien. Gracias, venga, amiga. Fenómeno. Hasta luego, adiós. Dígame. Sí, hola, buenos días. ¿Me son Chistu? Sí, buenos días. Llamo para hacer una reserva para comer. Sí, ¿cuántas personas son? No, seríamos 2. ¿Y el nombre? Mi nombre es Kerry. ¿Cómo? Kerry. Kerry. Y el apellido mío es Caberga. Caberga. Eso es. Kerry Caberga. Kerry Caberga. Personas. Vale, Kerry Caberga, la tienes reservada. ¿Tú qué eres Manolo? Sí. Somos del grupo Risa, te estamos felicitando las fiestas en el partidazo. Manolito. Fernando. Soy Kerry Caberga. Era una vacilada, te estamos felicitando las fiestas. Vale, venga, pues igualmente, felices fiestas, ¿vale? Adiós. Hasta luego. Casa Gerardo, buenos días. Hola, buenos días. Era para hacer una reserva para comer, que es para lo que se suele ir allí. ¿Para cuándo? Para el 20, domingo. ¿Para el 20 domingo? Un momentito, le paso. Sí. ¿Para el domingo? Hola, ¿qué tal? Para el domingo, es para el domingo, sí. Un segundo. Sí, ¿me deja un teléfono de contacto, por favor? Sí, es 91... ¿Pero no tengo un teléfono móvil? Sí, 91... 691... 595-1200... Sí. 743. Pero me ha dicho usted muchísimos números. Claro, es que no estoy en España, estoy fuera. Ah, vale, entonces empiece desde cero. ¿Qué prefijo es? El 691. ¿El 691 de dónde es este teléfono? Me caché la madre. Estamos aquí en Kentucky. En Kentucky, en Estados Unidos. Eso es, vale, fried chicken. Entonces es el +1. Eso es claro, ahí estaba el lío. Claro, me está usted engañando. A ver, más 01. Eso, ya está. Y luego lo que le he dicho segundo, antes. 001 91 59 5 12 00 743. 743. ¿Su nombre y un apellido, por favor? Sí, mi nombre es Kerry. Kerry, ¿y el apellido? Con K, es Caberga. Caberga. Sí. Vale, señor Kerry Caberga, para el domingo, sobre las 2:15, por ejemplo. Bueno, usted de momento espere a la reserva, porque esta es una llamada del programa de Juanma Castaño para felicitarle las Navidades a todos los amigos de Casa Gerardo, que es uno de los mejores sitios o el mejor de Asturias. Kerry Caberga, sois unos perros, tío. Pero, Dios, qué perros, tío, qué perros sois. Y mi padre aquí diciéndome que no sabía apuntar el teléfono. No tenéis perdón. Kerry Caberga, qué grandes sois, Kerry Caberga. Me siento tan paleto como Juanma. Eso ha sido muy bueno. Tienes 10 segundos para decirle lo que quieras a Juanma Castaño. Castaño, como este año no celebráis aquí el EGM, no sois número 1. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Casa Gerardo. Gracias por el buen sentido del humor y un fuerte abrazo. Qué rica verga, para 3. Eso es. Hasta luego, amigo. Hasta luego. Ay, por favor. Hasta aquí las aventuras de Kerry por el mundo. Ahora llegan las noticias de las 3. I'm telling you, just watch your mouth.